Aquí estamos, Crónicas de Espanto, en una emisión especial. Ahora, dentro del Panteón Municipal de San Juan de los Lagos. Lo que le diga es poco, a comparación de lo que usted vive seguramente, cada que llega el 2 de noviembre, o el fin de semana cercano. No quiero limpiar el fondo de este audio porque es la vivencia plena, pura, de las personas que tienen muy buenos recuerdos, o quizás no tan buenos, pero por lo mismo se sienten debidos y obligados a rememorar a sus seres queridos este día. Y así como hay quien pone la flor de cempasúchil, la flor de garra de león, quien reza un Padre Nuestro, una decena de rosario, un rosario entero, quien llora, quien ríe, quien se quita la cachucha, acomoda su sombrero, se trae a un guitarrista simple, quien pone su bocina Bluetooth y programa canciones destinadas al padre, a la madre, al abuelo. Porque ¿qué somos si no estamos hechos de recuerdos? Si el presente nos confunde y ante quizás la impotencia de una mejor vida, de mejores soluciones a los problemas que se arremolinan en torno a nuestra vida diaria, solo nos queda aferrarnos a los recuerdos, buenos o regulares, pero al final de cuentas recuerdos que nos forjaron. Y así me siento. Debo decirles que yo también recorrí la tumba de un ser querido. ¿Por qué no decirlo? De mi señor padre. Hay que dejar unas flores, hay que rezar. Cada quien tiene su propio ritual para reconciliarse consigo mismo a través de su pasado. Y honestamente, con asombro y con respeto, contemplo a muchos que como yo están en el panteón. Y ahora han adornado las tumbas no solo con flores, con papel picado. Han hecho su pequeña convivencia. Comparten lágrimas, ríen y lloran. Esto creo que solo lo podemos ver en los panteones de México. Pero seguramente me equivoco, porque el respeto que le tenemos a la muerte, tal como se vive aquí, seguramente se expresa de diferentes maneras, allende los mares o más allá de nuestras fronteras. Ha sido una delicia y una experiencia muy interesante el poder compartir con ustedes una reflexión y no solamente una leyenda. Y ya que estamos aquí en San Juan de los Lagos, vamos a contar una leyenda sencilla pero muy significativa. Siempre uno está pendiente de las peregrinaciones que acuden no solamente para la Candelaria en febrero, para el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, para el 15 de agosto, el Día de la Asunción, para la Semana Santa. Y la gente que corre presurosa a cumplir su promesa a la Virgen María, quizás ante el acontecimiento de haber curado de alguna enfermedad, de algún hijo que tuvo un accidente y que salió bien librado, de conseguir un trabajo, de prosperar. Y ahí van los caminantes, los peregrinos, día y noche. Y siempre te dicen que no te rajes, que perseveres, que porque cuando alguien en el camino desiste y empieza su retirada sin cumplir la promesa, queda convertido en piedra. Y así es que cuando tú haces la ruta tradicional de peregrinos rumbo a San Juan de los Lagos, te encuentras con algunos montículos de los cuales se alcanza a ver la gran piedra, la original, de la cual se dice que es un peregrino fallido, y al cual se reza por su alma, y por cada Padre Nuestro que se reza se arroja una pequeña piedra, como tratando de esconder las culpas o la vergüenza por medio
de ese litos que arrojamos. Pero corría el año de 1926 y también las peregrinaciones eran el pan de todos los días hacia San Juan de los Lagos. Había vientos de guerra. Nunca dejaron de soplar esos vientos, si no fue por la Revolución Mexicana, fue por la masacre que se realizó entre los mismos revolucionarios. Pero ya estando en el poder los supuestamente caudillos del pueblo, se dedicaron a proponer su ideología y a justificar sus acciones de gobierno a través de una forma de ver la realidad única. Y es así que desde la Constitución de 1917 había por lo menos 5 artículos que cambiaban la relación entre, en este caso, las iglesias, particularmente la Iglesia Católica y el nuevo Estado laico. Para algunos, el Estado socialista, de acuerdo a las ideologías de aquel momento. Sin embargo, no se aplicaban a rajatabla las leyes, porque eso implicaría incluso que los ministros de culto extranjeros fueran expulsados, que el gobierno era quien aprobaba a los candidatos a ser sacerdotes, que los bienes materiales hubieran sido administrados por el gobierno y no directamente pues por la organización religiosa, en este caso por la Iglesia Católica, y otras circunstancias más que prácticamente convertirían a la religión y a la Iglesia Católica y también a otras en instrumentos del Estado. No se le debería la obediencia al Papa o a algún líder espiritual extranjero, sino prácticamente a la Constitución. Habríamos pasado del Estado laico, donde hay una sana separación entre la Iglesia y el Estado, a un Estado intervencionista, donde realmente el Estado se metía con la autonomía de la Iglesia. Y cuando llega a la presidencia, Plutarco Elías Calles emite las leyes, o la ley Calles, que pretende aplicar a rajatabla todos esos artículos de la Constitución con normativas bien establecidas, que literalmente secuestrarían el funcionamiento de la Iglesia. De hecho, fabricó su propia Iglesia Católica Apostólica Mexicana, con sede en el Templo de la Soledad en la Ciudad de México, y un sacerdote traidor que se convirtió en el nuevo Papa. Pero eso es otra historia. Esa iglesia no prosperó. Y por el lado de la Iglesia Católica, también los laicos hicieron su liga defensora, establecieron boicots económicos, y la situación se tensó a tal punto de que tras emitir la ley Calles en 1926, la misma iglesia dijo que con esas condiciones, con esa tiranía, no era posible ni siquiera celebrar culto, celebrar misas ni sacramentos. Ordenaron la suspensión de cultos prácticamente en todo el país. Y hubo estados donde esa suspensión de cultos pegó sobremanera. Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Colima, partes de Nayarit, del Estado de México, de Durango, partes del norte también. Y esa circunstancia dio origen a la primera cristiada o a la guerra cristera. Y ahora nos encontramos en que empiezan a acumularse católicos devotos que buscan hacerle frente para exigir que se arreglen las cosas, que se abra el culto, porque el mismo gobierno, al ver que la iglesia no celebraba sacramentos ni misas, tomó posesión de los templos. Ya estamos a finales para los meses de octubre y noviembre de 1926, cuando se dispersan los ejércitos mexicanos a combatir a esa especie de soldado único, porque prácticamente el soldado cristero no había combatido en la Revolución Mexicana, era de otro origen, de otra ideología. Sus rifles eran más bien de caza, eran pequeños rancheros, no buscaban una reforma agraria, y el gobierno para combatirlos no solamente les echó a los soldados regulares,
sino que fabricó batallones de agraristas a los cuales les prometió las tierras de aquellos cristeros en el momento en que estos pues las perdieran, ya sea por la batalla o ya sea por la muerte. Y héate aquí que en medio de las protestas, en medio del miedo, en medio de los primeros encuentros entre soldados cristeros y soldados federales, con todo el pavor y la incertidumbre que para la sociedad civil existía al encontrarse en medio de dos ejércitos, pues llega el 74 Regimiento de Infantería a tomar posesión de la ciudad de San Juan de los Lagos. Y llegan y toman la catedral y se establecen en la plaza y van recorriendo las calles, y la mayoría de las personas tienen el miedo natural ante una circunstancia de confrontación armada como tal. Los pocos cristeros que se encontraban alrededor de la ciudad no entraron por el momento. Era más conveniente que hicieran su guerra de guerrillas allende los cerros que rodean a esta ciudad, que por su propia fisonomía parece constituida en una especie de barranca en medio de un hoyo, el cual surca y moldea el río San Juan. Y entonces más de 2,000 soldados que se reparten entre el atrio, entre las calles, los peregrinos que ya no podían acudir, la gente encerrada en sus casas, muchos rezando, pero en voz baja, en silencio. Y por estos rumbos por el que hoy camino, que fue parte del recorrido de aquellos soldados, a la salida de San Juan de los Lagos, en lo que sería una ranchería, cerca de lo que hoy es la parroquia del Rosario, se encontraron a un niño jugando canicas. Todos los niños se habían escondido. Solo él, valiente, sus armas eran juguetes, seguía pegándole a las matalotas, a las chirinitas, a las agüitas. Y los soldados, un tanto por curiosidad y un tanto por soberbia, llegaron y le preguntaron: «Hey, tú, niño, ¿qué estás haciendo? ¿No tienes miedo?» «No, señor, no tengo miedo. ¿Por qué tendría miedo si solamente estoy jugando con mis canicas?» Pero el soldado no quedó contento. Era un niño de rancho. Vestía con su calzón de manta, con sus guaraches. Traía su sombrero de paja. Y algo había en el sombrero que le llamaba la atención al soldado. «A ver, compañeros, acérquense, por favor». Y se acercaron otros 2 compañeros, quizás para matar el aburrimiento. El niño impertérrito seguía agarrando sus canicas, chocando la chirinita, pegándole a la matalota, haciendo el hoyito y jugando contra sí mismo. A nada le temía. Se acercaron los 3 soldados. Observaron al niño, pero sobre todo a su sombrero. Y en el sombrero traía un pedazo de papel cartón, diríamos, con una frase. Y aquella frase ofendió sobremanera a los soldados. El mismo cabo que en un principio le había preguntado al niño que si tenía miedo, le volvió a preguntar: «¿Por qué traes ese sombrero?» «Pues porque me lo regalaron mis papás. Aparte, ¿no se ha metido el sol? ¿Todavía cala?» «Sí, pero ya te fijaste que dice Viva Cristo Rey». «Sí, así es, en mi casa todos somos católicos». «Pues no debes de cargar ese sombrero. ¿Qué no ves que ya estamos aquí los soldados?» Perdóneme, señor, pero no es mi intención. Pero aparte, yo no le hago daño a nadie. ¿Está prohibido creer en Dios?» No está prohibido. Entonces, ¿por qué no puedo portar el sombrero con todo y el letrero que tengo ahí puesto? Se enojó aquel cabo. Y entonces sintió que le estaban tomando el pelo.
sintió que no podía contrarrestar el argumento. Le volvió a decir: a ver, muchacho, no te pongas insolente. Quítate el sombrero. Está prohibido. Aparte, ese es el grito de los cristeros. Eso significa que tú eres aliado de ellos. No, señor, mire, mis armas son canicas. ¿Acaso creería que yo podría hacerle daño con mis canicas al plomo que salga de sus rifles? No me lo voy a quitar. Quítatelo, porque no es señal más que de rebeldía ante este gobierno y ante las leyes que nos ordenan defender a nosotros. Pues no me lo voy a quitar. Y no entiendo cómo puede ser señal de algo si yo ni siquiera les he hecho nada. Yo traigo mi sombrero y viva Cristo Rey. Pues sí, y déjenme jugar. Aquello fue la gota que derramó el vaso. En ese momento el soldado ordena a los otros dos: ¡atención! ¡Formación de fusilamiento! Y el niño simplemente se pone a sudar frío. ¿Me lo vas a dar o te vamos a disparar? No se los voy a regalar. Claro, ya la voz del pequeño niño temblaba. ¿Pues no lo entregas? Preparen, apunten. Y haciendo el amague del disparo, el niño se pega contra la pared. Suda copiosamente, tiene ganas de llorar, pero él sabe que no ha hecho nada malo, solo juega con sus canicas. Y sí, porta un letrero en su sombrero, pero pues, incluso si hubiera topado con soldados analfabetas, nada hubiera pasado. Aquello solamente Dios lo podía leer en ese momento. No, por favor, no, pues dame el sombrero. No, eso sí no me lo voy a quitar. Y el señor hace amague para quitarle el sombrero, trata de arrebatárselo, y es inútil porque el niño se defiende como gato patas para arriba, permítanme la comparación. No soporta más, el soldado siente que lo han injuriado, siente que su poder de decisión está en juego y siente que hay que imponer, como se pueda, la ley a rajatabla. Y entonces da la orden al separarse un momento y los otros dos soldados dubitativos, ¿cómo iban a fusilar a un niño? Entonces ordena, pero no le hacen caso, aunque él grita fuego. Le parece salvaje a aquellos otros dos compañeros el que intenten fusilar a ese pequeño niño que juega a las canicas. Enojado, el cabo maldito entonces saca su pistola y dispara a quemarropa y a mansalva a ese niño cuyo delito había sido simplemente negarse a quitarse el sombrero, negarse a esconder el lema de Cristo Rey. Fueron cuestión de balazos, descargó prácticamente todo su revólver y el niño cayó exangüe. Poco a poco, en las gotas de sangre, se escapó la vida de aquel inocente. Se corrió el rumor en toda la ciudad. Fue considerado un mártir, el niño de las canicas. Incluso en algunas instalaciones, en un edificio pegado al seminario, en una casa de retiros, se encuentra una estatua que le hace honor al niño de las canicas. Se contó poco a poco la leyenda que tiene buena parte de historia que pasó de generación en generación. Y el resto seguramente lo pueden encontrar en los libros de historia y en las versiones. Este regimiento estuvo cometiendo incursiones en los ranchos. Hubo enfrentamientos con los cristeros. Hubo la toma de otras ciudades que obligó a que el regimiento se moviera. Y una guerra de 3 años que terminó con unos acuerdos. Pareciera que en lo oscurito entre la alta jerarquía de la iglesia y el gobierno, y quizás sin tomar en cuenta los sacrificios de muchas víctimas y también de la sociedad civil. Pareció que todo regresó a la normalidad. Pero el llanto del niño antes de morir se escucha a veces aquí en esta colonia, en las inmediaciones de lo que es el Panteón Nuevo, y no porque el niño esté enterrado aquí en el panteón, sino porque por aquí estaba la ranchería donde aquellos soldados
haciendo sus guardias tradicionales, se toparon con aquel valiente pero infeliz jovencito. Ojalá que ustedes también hagan memoria según sus hábitos, según sus costumbres, según su religiosidad o simplemente según el recuerdo bueno o regular que tengan de sus seres queridos que ya han fallecido, pero que todos nos unamos en eso, en honor a aquellos difuntos de los cuales merece la pena recordar algo. Dicho desde el Panteón Municipal de San Juan de los Lagos, esto fue edición especial de Crónicas de Espanto.